En el corazón de Damasco, durante los años 60, un hombre vivía entre lujos y secretos, disfrutando de fiestas, amistades con políticos influyentes y acceso a los más altos secretos de un país. Nadie sospechaba que detrás de su sonrisa y su elegancia se escondía un agente cuyo trabajo podía cambiar el destino de naciones enteras. Esta es la historia de Eli Cohen, el espía que casi se convirtió en parte del poder más alto de Siria, pero cuyo juego de sombras lo llevó a enfrentarse a la traición, el peligro y la muerte. Bienvenidos a Archivo X, donde los secretos del pasado salen a la luz. Eli Cohen nació el 6 de diciembre de 1924 en Alejandría, Egipto, en el seno de una familia judía de origen sefardí. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por la mezcla de culturas, religiones y tensiones políticas que caracterizaban la región. Alejandría era entonces una ciudad cosmopolita, con calles llenas de mercados, cafés y puertos internacionales, donde convergían europeos, árabes y judíos. En este entorno, Cohen desarrolló una mente observadora, acostumbrada a leer a las personas y captar detalles que otros pasaban por alto. Su familia, aunque modesta, valoraba profundamente la educación y la disciplina. Su padre, comerciante, enseñó a Eli la importancia de la perseverancia y la discreción, mientras que su madre le inculcó un sentido de identidad y pertenencia a la comunidad judía, que en Egipto vivía bajo una mezcla de aceptación y creciente hostilidad. Estas primeras lecciones moldearon su personalidad, un joven cauteloso, inteligente y con una habilidad innata para mezclarse entre diferentes círculos sociales. Durante su adolescencia, Eli se interesó por la política y los conflictos que sacudían el Medio Oriente. La Segunda Guerra Mundial y sus secuelas, así como la creación del Estado de Israel en 1948, generaron en él un sentimiento profundo de compromiso hacia su pueblo. Como muchos jóvenes judíos de la época, sintió la urgencia de contribuir a la seguridad y el bienestar de Israel aún antes de emigrar oficialmente al nuevo Estado. En 1949, Eli Cohen emigró a Israel, donde se asentó inicialmente en Haifa. Allí comenzó una vida que parecía ordinaria, trabajó, estudió y se integró en la sociedad israelí. Sin embargo, detrás de esta fachada cotidiana se escondía una mente inquieta, siempre observando, siempre buscando oportunidades. Su carácter extrovertido y su facilidad para ganarse la confianza de los demás pronto llamaron la atención de las autoridades israelíes. Fue en Haifa donde Cohen comenzó a destacar por su capacidad de análisis y su inteligencia social. Era conocido por su habilidad para recordar nombres, detalles de conversaciones y situaciones, y por su manera de leer el comportamiento humano. Estas cualidades lo hicieron ideal para tareas que requerían discreción y astucia, habilidades esenciales para el mundo del espionaje. A principios de los años 50, mientras trabajaba en comercio y en distintos negocios locales, Cohen fue contactado por el Mossad. Su entrenamiento inicial incluyó técnicas de vigilancia, codificación de mensajes, el uso de radios y métodos de infiltración en sociedades cerradas. Poco a poco, Cohen demostró no solo habilidades técnicas, sino también un talento excepcional para crear identidades falsas, manejar múltiples personalidades y construir relaciones de confianza que le permitirían acceder a círculos de poder. Lo que hizo a Eli Cohen verdaderamente especial no fue solo su inteligencia, sino su capacidad de vivir permanentemente en la línea entre la vida ordinaria y el peligro extremo. Sabía cómo sonreír, cómo conversar, cómo convertirse en alguien que los demás querían tener cerca, mientras secretamente recolectaba información que podría cambiar el curso de la historia. Incluso antes de ser enviado a Siria, Cohen ya practicaba lo que sería su mayor arte, el espionaje social. Se entrenaba en cafés, observando a diplomáticos, comerciantes y oficiales militares. Aprendió a detectar señales de desconfianza, a notar cambios sutiles en la postura o el tono de voz y a aprovechar cada conversación para obtener información valiosa sin levantar sospechas. Este periodo de preparación, aparentemente largo y ordinario, fue crucial. Cada pequeño detalle, cada amistad construida cuidadosamente,
Y cada observación silenciosa en las calles de Haifa contribuyeron a la creación de un agente capaz de infiltrarse en uno de los gobiernos más vigilados del mundo árabe. Eli Cohen, aún joven, estaba a punto de dar el salto hacia una misión que pondría a prueba todas sus habilidades y pondría su vida en un riesgo inimaginable. Mientras la cámara recorre las calles de Alejandría y Haifa, y la voz del narrador describe estos años formativos, el espectador comienza a comprender algo fundamental: Cohen no era simplemente un hombre común. Era un espía en ciernes, un maestro del disfraz y la paciencia, y su historia apenas comenzaba. Cada sonrisa que daría, cada amistad que forjaría y cada secreto que recolectaría serían pasos hacia un destino envuelto en sombras, traición y peligro absoluto. A principios de los años 50, Eli Cohen ya había demostrado ser un joven excepcionalmente observador, astuto y sociable. Sus habilidades naturales para interactuar con diferentes personas, su facilidad para memorizar detalles y su capacidad para leer comportamientos llamaron la atención de los oficiales de inteligencia israelíes. Fue en este momento cuando su vida dio un giro que lo llevaría de lo cotidiano a lo extraordinario. El Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, lo contactó. El proceso de selección no fue inmediato ni sencillo. Los oficiales del Mossad buscaban agentes que fueran más que inteligentes, necesitaban personas que pudieran vivir bajo presión extrema, mantener varias identidades simultáneamente y enfrentarse al miedo sin perder la calma. Cohen pasó por evaluaciones psicológicas, entrevistas minuciosas y pruebas de lealtad. Cada detalle de su vida era examinado, desde sus conexiones familiares hasta su historial académico y laboral. Tras superar las primeras pruebas, comenzó un entrenamiento intensivo y secreto, diseñado para moldearlo en un agente capaz de infiltrarse en sociedades cerradas. El Mossad lo sometió a técnicas de vigilancia avanzada, a aprender a observar sin ser visto, a memorizar calles y edificios, a identificar patrones en los movimientos de personas de interés. Cada ejercicio estaba pensado para que Cohen desarrollara la paciencia y el ingenio necesarios para sobrevivir en entornos hostiles. Uno de los aspectos más críticos de su preparación fue el aprendizaje de idiomas y modismos. Cohen necesitaba sonar convincente, no solo en árabe estándar, sino también con acentos regionales y expresiones locales que le permitirían mezclarse sin levantar sospechas. Durante meses practicó con instructores, perfeccionando cada palabra, cada gesto, cada inflexión de su voz. Esta atención al detalle sería vital cuando comenzara a construir su identidad falsa en Siria. Además, se entrenó en el arte del disfraz y la construcción de identidades. Cohen aprendió a crear personajes completos, historia familiar, educación, ocupación, gustos personales y hábitos cotidianos. Cada aspecto de su identidad debía ser coherente y creíble, cualquier error podría costarle la vida. Los instructores del Mossad enfatizaban que un buen espía no solo recoge información, sino que también se convierte en alguien que otros confían completamente, alguien cuya presencia parece natural y nunca sospechosa. Durante el entrenamiento, Cohen también recibió formación en comunicaciones secretas y criptografía. Aprendió a codificar y descodificar mensajes, a usar radios ocultas y a enviar información sin dejar rastro. Cada técnica estaba diseñada para que, una vez en territorio enemigo, pudiera transmitir datos estratégicos sin ser detectado. Se entrenó en el envío de señales discretas, en la utilización de objetos cotidianos como herramientas de espionaje y en el manejo de métodos de emergencia si la captura parecía inevitable. Pero quizás lo más importante fue su entrenamiento psicológico. Cohen aprendió a manejar la tensión constante, a controlar emociones y expresiones faciales y a mantener la calma en situaciones que para cualquier otra persona serían mortales. Se le enseñó que la paciencia y la cautela eran más poderosas que la fuerza. Que un error, por pequeño que fuera, podía significar la diferencia entre el éxito y la muerte. Mientras avanzaba en su preparación, Cohen también estudiaba la política y sociedad de Siria. Sabía que para infiltrarse exitosamente necesitaría conocer no solo el idioma, sino la cultura, las jerarquías, las costumbres y la psicología de sus futuros objetivos.
Cada detalle que aprendía se convertiría en una herramienta, cada observación en una ventaja estratégica. Finalmente, tras meses de preparación rigurosa y exigente, Eli Cohen estaba listo para asumir su misión más peligrosa, infiltrarse en Siria bajo una identidad completamente nueva, convertirse en un hombre de influencia y acercarse a los círculos de poder más cerrados del país. No solo era un agente, estaba a punto de convertirse en una sombra viva dentro de la estructura política de un Estado extranjero, moviéndose entre secretos y mentiras, con la vida de muchos en juego. El espectador ahora comprende algo fundamental: Eli Cohen no era un simple espía. Era un maestro en formación, un estratega que había transformado cada habilidad, cada conocimiento y cada observación en armas de información. Y aunque aún no había cruzado la frontera hacia Siria, su historia ya estaba marcada por tensión, peligro y misterio, elementos que definirían los años más fascinantes de su vida. En 1961, después de meses de entrenamiento exhaustivo, Eli Cohen recibió la misión más arriesgada y crucial de su vida: infiltrarse en Siria, un país vigilante y hostil hacia Israel. Para llevar a cabo esta misión, debía desaparecer completamente como Eli Cohen y renacer como Kamel Amin Taabet, un hombre de negocio sirio con conexiones internacionales, riqueza aparente y un carisma capaz de abrir cualquier puerta. La creación de esta nueva identidad fue un proceso meticuloso. Cohen no solo adoptó un nombre falso, construyó un personaje completo con historia, familia, educación y negocios. Cada detalle debía ser coherente y verificable, porque cualquier inconsistencia podría despertar sospechas mortales. Practicó su acento, modismos y expresiones locales, asegurándose de que sonara auténtico frente a cualquier sirio que pudiera interrogarlo. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa era parte de su disfraz. Al llegar a Siria, Cohen comenzó a moverse con cautela. Su primer objetivo era integrarse en la sociedad de Damasco, mezclarse con comerciantes, diplomáticos y la élite social. Se presentaba como un empresario exitoso que regresaba de Sudamérica, con contactos y negocios legítimos que justificaban su riqueza y estilo de vida. Su facilidad para conversar, su elegancia y su encanto natural le permitieron abrir rápidamente puertas que para otros habrían permanecido cerradas durante años. Una de sus primeras estrategias fue participar en eventos sociales y culturales. Asistía a cenas, fiestas y reuniones donde se encontraban políticos y oficiales militares. Cada interacción era una oportunidad para observar, memorizar y mapear las relaciones de poder en Siria. Cohen aprendió a escuchar más de lo que hablaba, a notar gestos y expresiones que revelaban lealtades y secretos, y a identificar quién podía ser una fuente de información útil. Poco a poco, su reputación como un hombre de negocios influyente creció. La combinación de riqueza aparente, educación y comportamiento confiable hizo que muchos oficiales y políticos lo aceptaran sin sospechas. Cohen, sin embargo, siempre mantenía un equilibrio peligroso: debía ser lo suficientemente cercano para obtener información, pero lo bastante distante para no levantar alerta. Cada reunión, cada conversación, era un juego de ajedrez donde un movimiento en falso podía significar el fin de su vida. Además de construir su identidad social, Cohen comenzó a establecer canales secretos de comunicación con el Mossad. Usaba métodos ingeniosos y discretos, como radios ocultas y mensajes cifrados, para enviar información estratégica sobre movimientos militares, planes de defensa y otras actividades de alto riesgo. La precisión y rapidez de su espionaje pronto comenzaron a marcar la diferencia para Israel, y la información que enviaba sería clave en años posteriores para decisiones militares críticas. Durante este periodo, Cohen también enfrentaba el desafío psicológico de vivir una doble vida constante. Cada día debía recordar quién era Kamel Amin Taabet y actuar como tal, mientras su verdadera identidad permanecía escondida. No podía permitirse errores ni lapsos de memoria: un simple gesto equivocado, una palabra fuera de lugar, podría delatarlo. La tensión era constante, pero su entrenamiento y su disciplina mental le permitieron operar con eficacia, incluso en medio del peligro más extremo.
Lo más impresionante era cómo Cohen lograba tejer relaciones de confianza con las personas más poderosas de Siria. Algunos oficiales del gobierno lo consideraban un amigo cercano, incluso un confidente. Su habilidad para escuchar, aconsejar y ofrecer apoyo estratégico le permitió ganar acceso a información sensible que ningún espía extranjero habría podido obtener sin exponerse al máximo riesgo. Cada amistad, cada conversación, cada gesto calculado aumentaba su valor como agente y su influencia dentro de Siria. Este capítulo de su vida marca el inicio de la etapa más intensa y peligrosa de su historia, un hombre solo, disfrazado de empresario, infiltrado en uno de los gobiernos más vigilados del Medio Oriente, moviéndose entre fiestas, reuniones políticas y operaciones secretas. La línea entre éxito y muerte era delgada, y Cohen lo sabía. Cada decisión podía tener consecuencias letales, y cada sonrisa que ofrecía era parte de un juego donde la mentira y el secreto eran las únicas armas que poseía. El espectador ahora puede sentir la tensión. Eli Cohen ha cruzado la frontera, ha adoptado su identidad completa y comienza a tejer su red de espionaje. Cada movimiento que realiza está cargado de peligro, y la intriga crece con cada interacción. Su historia no es solo la de un espía, es la historia de un hombre que desafía al destino, moviéndose entre las sombras de la historia, jugando con secretos que podrían cambiar el curso de naciones enteras. Tras meses de establecer su identidad como Kamel Amin Taabet, Eli Cohen comenzó a consolidar su posición dentro de la élite de Damasco. Su habilidad para mezclarse con los círculos más exclusivos le permitió acceder a cenas privadas, reuniones diplomáticas y conferencias políticas donde se discutían decisiones estratégicas del país. Pronto se convirtió en un visitante habitual de oficinas gubernamentales y residencias de altos oficiales, donde cada palabra que escuchaba y cada gesto que observaba se convertían en información invaluable. Cohen no era un espía común. Su estrategia se basaba en ganarse la confianza total de aquellos a quienes espiaba. Actuaba como amigo, confidente y socio de negocios, participando activamente en conversaciones sobre economía, defensa y relaciones internacionales. Sus notas y memorias mentales se convertían en mapas detallados de poder, quién era leal a quién, cuáles eran las tensiones internas y qué decisiones estaban en marcha que podrían afectar a Israel. Uno de los momentos cruciales de su ascenso fue su relación con oficiales del ejército y del Ministerio de Defensa. Cohen, gracias a su carisma y apariencia confiable, consiguió acceder a información estratégica sobre bases militares, despliegues y planes de defensa. Sus informes enviados al Mossad incluían datos sobre la ubicación de unidades, movimientos de tropas y planificación de fortificaciones, información que luego sería esencial durante la Guerra de los 6 días. Además de los militares, Cohen también se integró en círculos sociales y económicos de alto nivel. Participaba en cenas, fiestas y reuniones privadas donde la élite política discutía alianzas y negocios internacionales. Cada interacción era una oportunidad para memorizar nombres, relaciones y secretos. Su habilidad para escuchar más de lo que hablaba, para leer expresiones y actitudes, lo convirtió en un maestro de la información silenciosa. Durante esta etapa, Cohen desarrolló técnicas de espionaje social extremadamente sofisticadas. Utilizaba preguntas sutiles, comentarios casuales y observaciones precisas para obtener datos estratégicos sin levantar sospechas. Cada gesto calculado, cada sonrisa o asentimiento tenía un propósito: crear confianza y al mismo tiempo recolectar secretos. Su vida diaria era un juego constante de doblez, debía mantener su fachada social mientras transmitía información vital a su país de origen. A medida que su influencia crecía, también lo hacía el riesgo. Los oficiales y políticos con los que se relacionaba empezaban a mencionar planes de defensa y decisiones sensibles en presencia de Cohen, confiando en él sin dudar. Cada informe que enviaba a Israel aumentaba su valor, pero también aumentaba la exposición de su operación. Vivir bajo esta tensión constante requería una disciplina mental extraordinaria, algo que Cohen había desarrollado durante su entrenamiento en el Mossad. Su ascenso también estuvo marcado por momentos de peligro extremo y tensión silenciosa.
Había ocasiones en las que oficiales del gobierno comentaban sobre posibles traiciones o infiltraciones extranjeras. Cohen debía escuchar atentamente, aparentar preocupación o acuerdo, pero nunca revelar la más mínima emoción que delatara su verdadera identidad. Cada decisión era crítica, un movimiento en falso podía significar arresto, tortura o muerte. Lo fascinante de esta etapa es cómo Cohen logró equilibrar la vida social con la misión secreta. Participaba en cenas, bailes y reuniones, sonriendo y conversando como cualquier miembro de la alta sociedad, mientras mentalmente analizaba cada palabra, cada gesto y cada vínculo de poder. Cada amistad que formaba, cada contacto que estrechaba, era cuidadosamente calculado para maximizar la información que podía obtener. Este periodo de su vida muestra claramente el arte del espionaje a nivel maestro. Cohen no solo recopilaba datos, moldeaba la percepción de quienes lo rodeaban, convirtiéndose en indispensable para la élite política y militar. Cada paso que daba estaba calculado, cada interacción medida. Su historia ya no era solo de un espía infiltrado, era la de un hombre que se movía entre sombras y poder, cuyo ingenio y valentía desafiaban los límites de lo posible en el mundo del espionaje. El espectador ahora puede sentir la tensión y la grandeza de su operación, un hombre solo, en un país enemigo, ganándose la confianza de los más poderosos, mientras cada sonrisa y cada conversación eran armas en un juego de vida o muerte. Eli Cohen se había convertido en una figura central dentro de la sociedad siria, y cada día aumentaba la intriga, el peligro y la magnitud de su influencia. A medida que Eli Cohen consolidaba su posición entre la élite política y militar de Siria, también aumentaba el riesgo de ser descubierto. Su habilidad para mezclarse, escuchar y recolectar información lo había hecho indispensable para muchos, pero esta misma proximidad comenzaba a despertar las primeras sospechas en los círculos de seguridad del país. Nadie podía imaginar que un hombre tan carismático y aparentemente confiable pudiera ser un espía extranjero. Los servicios de inteligencia sirios estaban alerta ante posibles infiltraciones. En los primeros años de la década de 1960, la tensión regional era extrema. Siria y sus vecinos vivían bajo la sombra de conflictos pasados y amenazas constantes. El Mossad estaba consciente de esto, y Cohen sabía que cada movimiento debía ser calculado con precisión milimétrica. Sin embargo, incluso los mejores planes no podían eliminar completamente el riesgo. Algunas señales comenzaron a aparecer, conversaciones sospechosas sobre seguridad interna, cambios en los protocolos de comunicación y observaciones discretas de agentes sirios en reuniones públicas y privadas. Cohen, entrenado para detectar el peligro, ajustaba sus interacciones y sus informes, evitando levantar cualquier indicio que pudiera poner en peligro su identidad. Una de las tácticas clave de Cohen para reducir la sospecha era mantener siempre la calma y el control absoluto de sus emociones. Nunca mostraba nerviosismo, ni siquiera cuando las discusiones tocaban temas militares sensibles. Cada sonrisa, cada comentario casual, era cuidadosamente planeado para reforzar su credibilidad y desviar cualquier atención sobre su verdadera misión. A pesar de su precaución, la presión psicológica aumentaba. Vivir bajo una doble identidad completa. Enfrentarse a la posibilidad constante de arresto o tortura y manejar información crítica para Israel creaba un ambiente de tensión permanente. Cohen debía equilibrar su vida social, sus reuniones con oficiales y su espionaje sin que ninguna pieza del rompecabezas fallara. En algunos momentos, oficiales sirios empezaron a notar incongruencias menores en su historia o en sus interacciones con otros extranjeros. Nada concluyente, pero suficiente para generar pequeñas investigaciones discretas. Cada encuentro social se convirtió en un campo minado. Cohen debía calcular cada gesto, cada palabra, para no despertar sospechas. Su habilidad para anticipar movimientos y su entrenamiento psicológico fueron esenciales. Cohen aprendió a leer incluso las más mínimas señales de alerta, un cambio de tono, un gesto de duda, una pregunta inesperada. Cada uno de estos indicios se almacenaba mentalmente y se convertía en parte de su estrategia de supervivencia. Durante este periodo,
Cohen también comenzó a identificar aliados potenciales y enemigos ocultos. Cada relación que construía era evaluada cuidadosamente, quién podía proporcionarle información valiosa, quién podía representar una amenaza y cómo mantener su cobertura intacta mientras expandía su influencia. Este análisis constante era agotador, pero necesario para mantenerse un paso adelante de los servicios de seguridad sirios. El peligro se intensificó aún más cuando comenzó a recibir información crítica sobre movimientos militares y planes secretos. Sus informes al Mossad eran más detallados y estratégicos, aumentando su valor, pero también incrementando el riesgo de exposición. Cada mensaje enviado debía ser perfecto, cualquier error en la codificación o en la transmisión podía delatarlo. Este capítulo de su vida muestra el delicado equilibrio entre éxito y peligro extremo. Cohen no solo debía recolectar información, sino también sobrevivir en un entorno hostil, donde cualquier desliz podía costarle la vida. La tensión crecía día a día, y el espectador puede sentir cómo la red de espionaje que había tejido con tanto cuidado comenzaba a enfrentarse a las primeras amenazas reales. Mientras la cámara recorre las calles de Damasco, las residencias elegantes y los cuarteles militares, el espectador comprende la magnitud del riesgo. Eli Cohen no solo era un maestro del espionaje, sino también un hombre que vivía constantemente al borde de la muerte, moviéndose entre secretos que podían cambiar el destino de una nación, siempre consciente de que un solo error podría significar su final. En 1965, tras años de operar en Siria con absoluta discreción, la situación de Eli Cohen comenzó a deteriorarse rápidamente. Los servicios de inteligencia sirios habían intensificado sus esfuerzos para detectar posibles infiltraciones extranjeras y la vigilancia sobre individuos sospechosos se volvió más rigurosa. Aunque Cohen había logrado evitar toda sospecha durante años, finalmente la red de seguridad siria comenzó a cerrarse alrededor de él. El punto crítico llegó cuando los agentes sirios detectaron patrones inusuales en las transmisiones de radio. Cohen enviaba informes al Mossad utilizando métodos codificados que, aunque extremadamente discretos, comenzaron a ser monitoreados. Las técnicas de triangulación y vigilancia permitieron a los oficiales localizar con precisión la ubicación de sus transmisores. Este fue el primer indicio concreto de que su operación podría ser descubierta. Una noche, mientras Cohen trabajaba en su rutina habitual, recibió la visita de agentes sirios que irrumpieron en su residencia. No hubo tiempo para reaccionar, la operación de captura fue rápida y cuidadosamente planeada. Cohen fue arrestado y trasladado a instalaciones de seguridad para interrogatorio. A partir de ese momento, su vida dejó de ser la de un maestro del espionaje y se convirtió en un juego mortal de resistencia y supervivencia. Durante el interrogatorio, los oficiales sirios aplicaron técnicas severas de presión y tortura, buscando extraer información sobre sus contactos, métodos de transmisión y aliados en Israel. A pesar de las extremas condiciones, Cohen mantuvo la calma y la disciplina que lo habían caracterizado durante toda su carrera. Sabía que revelar cualquier detalle podía significar no solo su muerte, sino también comprometer operaciones estratégicas que afectaban la seguridad de su país. El interrogatorio fue intenso y prolongado. Los oficiales sirios intentaron quebrar su resistencia física y psicológica mediante amenazas, aislamiento y manipulaciones emocionales. Cohen respondió con paciencia y astucia, aprovechando cada pregunta para minimizar daños y proteger la información crítica. Su entrenamiento en el Mossad lo había preparado para este momento, enseñándole que la paciencia y el autocontrol eran más poderosos que la fuerza bruta. A medida que los días avanzaban, la presión aumentaba. Los interrogadores realizaron múltiples simulaciones, trataban de confundirlo con información contradictoria, y buscaban provocar errores que revelaran secretos. Sin embargo, Cohen se mantenía firme, mostrando una resistencia extraordinaria que incluso sorprendió a sus captores. Cada silencio, cada respuesta medida, era un acto de estrategia, un espía enfrentándose cara a cara con la amenaza más directa que podía existir. El arresto de Cohen también tuvo repercusiones a nivel internacional.
Israel estaba al tanto de la captura, y los líderes del Mossad entendían que la información que llevaba podía ser crítica para la seguridad nacional. Sin embargo, debido a la imposibilidad de intervenir directamente en Siria sin arriesgar la vida de otros agentes, la situación estaba fuera de su control, aumentando aún más la tensión. El espectador puede sentir ahora la inmensa presión y el peligro inminente. Un hombre que vivió años entre sombras, que maniobró con habilidad dentro de un país enemigo, ahora se encontraba atrapado, enfrentando la máxima prueba de su vida. Cada decisión, cada palabra, cada silencio, tenía un peso monumental. La historia de Elad Cohen había llegado a un punto crítico, donde su ingenio, paciencia y valor serían puestos a prueba como nunca antes. A pesar de la captura, lo que hizo a Cohen legendario fue su capacidad de enfrentar el momento con dignidad, astucia y resiliencia, consciente de que su legado, sus secretos y su influencia trascenderían mucho más allá de su destino inmediato. El espectador queda atrapado en esta tensión, anticipando el desenlace que definirá la historia de uno de los espías más extraordinarios del siglo XX. Tras su arresto en 1965, Elad Cohen fue sometido a un proceso judicial militar en Siria. La formalidad de la justicia se mezclaba con la tensión política de un país que había sido infiltrado por un espía extranjero durante años. La presión sobre las autoridades sirias era inmensa. Necesitaban un juicio rápido y ejemplar, capaz de demostrar que ningún acto de espionaje quedaría impune. El juicio de Cohen fue llevado a cabo de manera secreta y bajo estricta vigilancia. Los cargos eran graves: espionaje, traición a la patria y colaboración con un enemigo extranjero. La evidencia acumulada durante meses de investigación, incluidas las transmisiones de radio trianguladas y testimonios indirectos, formaba la base del caso. Sin embargo, la clave del juicio no era solo legal, era un espectáculo político destinado a enviar un mensaje al país y a la región. Durante las audiencias, Cohen mantuvo una compostura extraordinaria, recordando su entrenamiento en el Mossad. Cada pregunta fue respondida con calma, cada gesto cuidadosamente calculado. Sabía que cualquier señal de miedo, duda o confusión podía ser utilizada en su contra. Su capacidad para mantener la serenidad frente a la presión extrema era un reflejo de la disciplina y el coraje que lo habían definido durante toda su carrera como espía. A lo largo del juicio, Cohen escuchó acusaciones detalladas sobre sus actividades, incluyendo cómo se había infiltrado en círculos sociales, había ganado la confianza de oficiales y políticos, y había transmitido información crítica a Israel. Los fiscales buscaban enfatizar la traición y el peligro que representaba su operación para la seguridad nacional siria. Cada palabra y cada evidencia se presentaban con la intención de desmoralizarlo y condenarlo. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los cargos y la presión psicológica, Cohen no mostró arrepentimiento ni miedo visible. Su silencio calculado, sus respuestas precisas y su compostura ante acusadores sorprendieron incluso a los oficiales sirios. Los observadores podrían notar que su mente estaba trabajando constantemente, evaluando cada movimiento y cada declaración para proteger tanto su legado como la información aún secreta para Israel. El juicio fue rápido pero dramático. La sentencia se pronunció en un ambiente cargado de tensión: pena de muerte por espionaje. La decisión reflejaba no solo la gravedad de sus actos, sino también la necesidad del gobierno sirio de enviar un mensaje claro sobre la vigilancia y el control ante amenazas externas. El momento de la sentencia elevó la intensidad dramática de la historia. Un hombre que había logrado infiltrarse en lo más profundo de la élite política y militar de un país ahora enfrentaba el destino final. Para el espectador, esta fase es crucial. Toda la tensión acumulada durante años de espionaje alcanza su punto máximo. Cada interacción, cada estrategia, cada riesgo tomado por Cohen había culminado en este instante decisivo. Aunque la sentencia era un golpe final, el juicio también dejó claro algo fundamental: la habilidad, el ingenio y la valentía de Elad Cohen lo habían convertido en una leyenda del espionaje. Su nombre sería recordado no solo por el peligro que representó para Siria, sino por la maestría con la que ejecutó su misión, la precisión de sus operaciones y la resiliencia frente a la adversidad más extrema.
El capítulo de la justicia militar muestra al espectador no solo la crueldad del espionaje y la política, sino también la dimensión humana de un espía que, a pesar del riesgo, mantuvo la dignidad y el control hasta el final. Es la antesala de la fase final de su historia, donde la realidad de la ejecución se convierte en el desenlace inevitable de su extraordinaria vida como agente secreto. Después de la sentencia, Eli Cohen enfrentó la fase más sombría de su vida, la ejecución de la pena de muerte. El 18 de mayo de 1965, Cohen fue llevado a un lugar secreto donde se cumpliría la sentencia que marcaría el final de su extraordinaria carrera como espía. Cada paso de este proceso fue cuidadosamente documentado por los sirios, y aunque muchos detalles permanecen rodeados de misterio, la historia real de su final ha sido relatada por múltiples fuentes confiables. Antes de la ejecución, Cohen recibió la visita de sus captores para las últimas formalidades del juicio militar. Durante estas horas, se mantuvo sereno y firme, demostrando una vez más el autocontrol que lo había caracterizado durante toda su vida de espionaje. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo una calma impresionante frente a la inevitabilidad de su destino. La ejecución se llevó a cabo públicamente como advertencia a cualquier posible espía en Siria, aunque los detalles fueron estrictamente controlados por el gobierno para evitar filtraciones internacionales. Cohen enfrentó la muerte con dignidad, mostrando una valentía que dejó una impresión duradera en quienes presenciaron sus últimos momentos. Su fortaleza física y mental, forjada durante años de entrenamiento en el Mossad, lo acompañó hasta el final. El legado de Eli Cohen no terminó con su muerte. Las informaciones que transmitió durante sus años de espionaje tuvieron un impacto estratégico profundo en Israel, especialmente durante la Guerra de los 6 Días en 1967, cuando muchas de las posiciones militares y fortalezas sirias ya habían sido mapeadas gracias a sus informes. Su sacrificio demostró la importancia crítica del espionaje en la seguridad nacional y cómo un solo individuo podía influir en el curso de la historia. La historia de Cohen también destaca la dimensión humana del espionaje, un hombre capaz de infiltrarse, ganar confianza y manipular situaciones extremadamente peligrosas, manteniendo al mismo tiempo su honor y compromiso con su país. Aunque su vida terminó prematuramente, su valentía, ingenio y dedicación lo convirtieron en una leyenda internacional del espionaje, admirado por su audacia y respetado incluso por sus enemigos. Para el espectador, este capítulo representa la culminación de todos los riesgos, planes y estrategias que Cohen ejecutó durante años. Cada sonrisa fingida, cada mensaje codificado, cada relación construida cuidadosamente, todo condujo a este desenlace trágico pero heroico. Es la historia de un hombre que vivió entre sombras, moviéndose con astucia en un mundo peligroso, y cuyo sacrificio quedó grabado en la historia del espionaje mundial. La muerte de Eli Cohen no borró su influencia, al contrario, su memoria se convirtió en símbolo del coraje, la inteligencia y la dedicación absoluta. Su historia continúa siendo contada en libros, documentales y estudios de inteligencia, recordándonos la delgada línea entre el éxito y la muerte en el mundo de los espías, y cómo un solo individuo puede cambiar el destino de naciones enteras. La historia de Eli Cohen no terminó con su ejecución en 1965. Su legado continuó viviendo a través de los informes estratégicos que envió durante su tiempo en Siria, jugarían un papel crucial en eventos posteriores de la región, incluyendo la Guerra de los 6 Días en 1967. Gracias a la información que proporcionó, Israel pudo planificar operaciones con un conocimiento sin precedentes sobre la disposición de las fuerzas sirias, lo que subraya cómo un solo individuo puede cambiar el curso de la historia. El impacto de Cohen no se limita únicamente a los eventos militares. Su historia se convirtió en un símbolo global del espionaje profesional y la audacia. Espías y agentes de inteligencia de todo el mundo estudian su método, la construcción de identidades, la paciencia extrema, la observación detallada y la habilidad de influir en círculos de poder sin levantar sospechas. La manera en que Cohen combinó el ingenio con la valentía lo convirtió en un caso de estudio en academias de inteligencia y cursos especializados. Además, su historia trajo lecciones sobre el valor de la resiliencia y la disciplina mental.
Durante años, Cohen operó bajo presión constante, manteniendo el control sobre sus emociones y decisiones. Esta capacidad de permanecer sereno frente al peligro extremo sigue siendo una referencia para quienes estudian el comportamiento humano en situaciones de alto riesgo. La figura de Cohen también ha tenido un impacto cultural y mediático. Libros, documentales y películas han relatado su historia, resaltando no solo sus hazañas de espionaje sino también su humanidad. Su vida y muerte evocan temas universales: coraje frente al peligro, sacrificio por un país y la delgada línea entre la vida y la muerte en el mundo del espionaje. A nivel político e histórico, su influencia se refleja en cómo Israel y otras naciones desarrollaron estrategias de inteligencia más sofisticadas. Las operaciones de espionaje de Cohen demostraron la importancia de la infiltración profunda y el análisis detallado de los entornos hostiles. Su éxito y eventual sacrificio enseñaron a los servicios de inteligencia lecciones fundamentales sobre planificación, paciencia y ejecución. El legado de Eli Cohen también está marcado por la memoria colectiva y la admiración de su pueblo. En Israel, se le recuerda como un héroe que puso su vida en riesgo para proteger a su nación. Sus logros se celebran como ejemplo de dedicación absoluta, astucia y valor frente a circunstancias extraordinarias. Aunque murió joven, su influencia persiste y su historia continúa inspirando a nuevas generaciones de espías, historiadores y ciudadanos interesados en la inteligencia y la historia mundial. Para el espectador, este capítulo final ofrece una sensación de cierre y reflexión. La historia de Cohen muestra que incluso en un mundo lleno de secretos, engaños y peligros, el coraje, la inteligencia y la disciplina pueden dejar un legado que trasciende el tiempo y las fronteras. Su vida demuestra que la influencia de un individuo puede superar incluso la muerte y que la historia recuerda a quienes arriesgan todo por un ideal más grande que ellos mismos. Este cierre permite a los espectadores comprender la magnitud de su vida y su impacto, mientras los deja con una sensación de asombro y respeto por uno de los espías más extraordinarios de la historia moderna. Eli Cohen no solo fue un agente secreto, fue un símbolo del poder del ingenio humano frente al peligro, y su historia permanecerá grabada en la memoria histórica del mundo. La historia de Eli Cohen nos recuerda que la inteligencia, la paciencia y el valor pueden cambiar el curso de la historia. Un solo hombre, moviéndose entre sombras, logró infiltrarse en lo más profundo del poder y dejar un legado que sigue inspirando a generaciones. Aunque su vida terminó de manera trágica, su historia trasciende el tiempo, nos enseña la importancia del ingenio, la disciplina y la determinación frente a los peligros más extremos. Cada secreto que reveló, cada riesgo que asumió, cada amistad y cada traición forman parte de un relato que mezcla valentía, sacrificio y misterio. Eli Cohen no solo fue un espía, fue un símbolo del poder de la mente humana, de la estrategia y de la perseverancia. Su historia nos invita a reflexionar sobre los límites de la inteligencia, la fuerza del espíritu y el precio del deber. En Archivo X, seguimos explorando los secretos que la historia ha escondido, mostrando cómo las sombras del pasado pueden enseñarnos lecciones extraordinarias sobre el presente y el futuro. Gracias por acompañarnos en esta historia. Mantente atento a nuestro próximo capítulo, donde revelaremos más misterios que cambiaron el mundo desde las sombras.